Muy buenas noches a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si tenemos audio. Confirman, por favor, tenemos buen audio. Me dicen que sí. Excelente. Buenas noches nuevamente a nuestro taller de astronomía. Venimos de un excelente taller de biología. Conectamos con otro de astronomía, teniendo esta fortaleza en diferentes ciencias, en diferentes áreas. Recordemos que en SANE tenemos diferentes cursos, tenemos diferentes espacios de capacitación, cursos que impulsan tu vida. Tenemos cursos de psicología, tenemos cursos de crónicas del mundo, el porqué de las cosas, cómo funciona la vida, astronomía, lenguaje, emprendimiento, matemática básica, tecnología. Tenemos toda una variedad de cursos para que ustedes puedan ingresar, para que ustedes puedan disfrutar de los espacios. Recordemos que lo que son lunes, martes y miércoles, el taller comienza a las 8, de 8 a 9. Los días jueves y viernes estamos desde las 7 hasta las 9. Jueves y viernes tenemos 2 talleres. Recordemos que es un único link. Ya hoy lo hicieron. El profesor Marco termina su clase. Ustedes esperan, yo ingreso. No hay que cambiar link. Lo mismo el día viernes. Y sábados y domingos estamos desde las 9. De 9 a 10. Y recordemos ese pequeño cambio que hubo en programación. Sigue siendo el mismo horario, pero el curso de emprendimiento que estaba los sábados pasó a los viernes y el de los viernes pasó a los sábados. Se conservan horarios. El sábado sigue estando de 9 a 10. Entonces ahí está, para que tengamos esa claridad con estos talleres y que podamos disfrutar todos estos espacios. Vamos a ver este corto video mientras terminan de conectar algunos compañeros. ¿Alguna vez pensaste que ya es muy tarde para volver a estudiar? Muchas personas lo creen porque trabajan, tienen responsabilidades o dejaron sus estudios por un tiempo. Porque aprender no tiene edad. A veces solo necesitas encontrar una forma de estudiar que se adapte a tu vida y te permita seguir avanzando. ¿Por qué decidiste retomar tus estudios? Porque quería terminar algo que dejé pendiente. Para demostrarme que sí puedo. Para dar un mejor ejemplo a mi familia. Porque avanzar no depende del momento perfecto, depende del momento que decides empezar. Con SANE nunca es tarde para empezar. Estudia a tu ritmo y desde donde estés. Listo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahí me disculpo, tuvimos un pequeño trueque con el título en la publicidad, falla mía, ahí en la publicidad, pero hoy vamos a hablar de vivir y trabajar en el espacio. El desafío de ser astronauta. No sé si alguno o alguna de ustedes de pequeño, de pequeña, soñó con ser astronauta. Lo personal, creo que estando muy pequeño sí me ocurrió. Sí fue en algún momento de mi vida ese sueño de ser astronauta, de, de ir al cielo, viajar, conocer la luna. Y era hecho de pequeño, no digamos que soy astrónomo y que desde ahí estaba esa idea de ser astrónomo, no. Era como algo diferente. Pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿De qué consta ser un astronauta? ¿Qué se requiere para ser astronauta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de nuestra sesión es comprender quiénes son los astronautas,
cuáles son sus funciones dentro de las funciones espaciales, también para saber qué tipo de preparación necesitan para vivir y trabajar fuera de la Tierra. Esto cambia muchas situaciones. Y vamos a explorar qué desafíos físicos, científicos y tecnológicos están asociados a esta profesión. ¿Sobre qué aprenderemos? Aprenderemos qué es un astronauta, sus principales responsabilidades. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto y qué tipos de trabajos realizan los astronautas en el espacio. Además de hablar un poco de cómo es la vida cotidiana en la estación espacial. ¿Cómo participamos? Principalmente por el chat. En el chat, ustedes van a estar ahí hablando, van a estar participando. Va a ser nuestro principal medio de comunicación. Pueden copiar sus dudas, pueden copiar sus comentarios, pueden participar activamente. Yo trato de leerlos, trato de estar atento. A veces se me va a pasar, pero hago lo posible por estar viendo acá. Nuestro segundo momento va a ser, bueno, nuestro segundo medio más bien de participación va a ser activando el micrófono. Para activar el micrófono se requiere en algunos espacios nosotros lo habilitemos. Esto lo hacemos para evitar que haya ruido, que hayan inconvenientes, que hayan interrupciones. En los momentos indicados, usted si desea participar puede apretar el botón de levantar la mano. A nosotros nos va a aparecer ahí tal compañero, tal compañera, alumno, alumna, desea participar y se le va a asignar. Si estás en una computadora, en una laptop, te va a aparecer ahí directamente la manito, le digo yo. Si estás en un dispositivo móvil, es muy factible que te aparezcan solo los 3 puntitos al lado de la carita feliz. Le damos en esos 3 puntitos y ahí va a ser la mano. Principalmente van a ser esos dos. En caso de que haya una versión diferente, al lado de reacción le damos en esta montañita, en esta flechita, y ahí va a aparecer la opción levantar la mano. Son 3 opciones, esperamos que pueda hacerlo y que podamos participar. Ahora vamos a ver nuestra imagen del día y veo en el chat que varios están hablando del eclipse y es justo de lo que vamos, bueno, de lo que vamos a hablar, no, la imagen del día. Este es el eclipse que se dio ayer, si no estoy mal. A ver qué tal, qué les parece, coméntenme qué les parece esta imagen. Es que el eclipse, no sé, estoy algo perdido estos días, creo que fue ayer, creo que sí fue ayer o antier. Entonces, veo que algunos dicen, es que no lo vi, no ocurrió. Paréntesis, porque pues, hoy no vamos a hablar de los eclipses, luego podríamos hablar de los eclipses. Un eclipse solar se da en una zona muy puntual de la Tierra. Entonces, si no estoy mal, se vio en España y en algunas ciudades muy puntuales de Europa. Entonces, en este lado, en América, no se iba a ver. Los eclipses solares se dan en una franja muy específica donde es posible verlos, ya sea parcial, sea total, sea anular. Entonces, el eclipse sí ocurrió, ahí tenemos una imagen, pero no nos tocó. Hace como 3 o 4 años sí nos tocó uno, como al mediodía o a la 1 de la tarde. Esta vez no nos ocurrió, no nos tocó, pero nos queda esta imagen. A ver, a los que dicen, profesor, no lo vi. Exacto, es que este eclipse se vio, fue en España. Este eclipse se vio en otras partes del mundo, más hacia Europa. No en esta parte de América. Este no. El eclipse solar es posible verlo en algunas zonas específicas.
En América no era visible. A ver, Irene Santiago, ¿es cuando se alinean los astros? Sí, es cuando tenemos el Sol, la Tierra y la Luna va pasando, pero coincide con el plano de esto. Podemos abordar una futura clase de eso. Ahora vamos a hablar un poco de navegantes del cosmos. Y me gustaría que me digan en el chat, ¿quién de pequeño o de pequeña soñó con ser un astronauta? Cópienme en el chat ahí. Yo los leo, yo las leo. ¿Quiénes de pequeños o de pequeñas decían que soñaban ser astronautas? Tal vez sin tener mucha claridad sobre lo que era, pero decían, yo quiero ir ahí, a la luna. Yo leo, uy, aquí me toca bajar. Elvira dice yo no, Santusa dice yo tampoco, tampoco. Araceli dice yo soñaba con tocar una estrella. Yo no, Sheila dice yo sí soñaba con ser astronauta. Natalia dice yo, Claribet yo. Flora dice yo de pequeño no lo soñaba, pero me gustaría hacerlo ahora. Entonces, esta idea de ser astronauta suele conectarse, suele verse por, porque en las películas se muestra así. Y de hecho tenemos esta película, he notado que hablo mucho de películas, en mi casa la que sabe más de películas es mi esposa, pero he notado que sí algunas. Armagedón, teníamos Armagedón y Armagedón mostraba esa idea de los astronautas y se veía bonito ver a Bruce Willis ahí y tal vez eso nos pudo haber ilusionado. De hecho hay una película también genial, aunque esa no es de astronautas, es Contacto, pero nos llevaba esas ideas de navegar el cosmos, de conocer. Vamos a hablar un poco de eso, de qué se requiere. Entonces, hablemos un poco de los orígenes. Esta palabra, esta definición, este concepto de astronauta o de navegante estelar viene del griego y era un término que evocaba, que traía como a colación, que traía a tema este sueño de explorar más allá del cielo. Los griegos, los babilonios, los sumerios, los chinos, eran grandes estudiosos del cielo. Y en sus reflexiones, en sus análisis, surgía este anhelo de explorar más allá del cielo. ¿Qué había más allá del cielo? Teniendo en cuenta que en ese tiempo se relacionaba más a lo celeste, perdón, a lo celestial, a lo mitológico, a los dioses. Entonces era esta idea de si era posible explorar ese mundo de los dioses. Y de ahí viene esta idea del navegante estelar, de ir más allá, al mundo de los dioses, al mundo perfecto. Pero su desarrollo reciente, esta idea científica, esta idea desde la ciencia, desde la profesión, surgió formalmente a los siglos, formalmente en el siglo XX. En el siglo XX, ya tras los avances logrados en propulsión de cohetes, en la Guerra Fría, la guerra ha sido uno de los grandes promotores de la tecnología. Y en esta duda de las guerras, de los avances, a medida como que, bueno, iban pasando las guerras,
la tecnología quedaba y se empezaba a usar para la propulsión en otros aspectos, no necesariamente para la guerra. Y durante la Guerra Fría, recordemos que la Guerra Fría fue como esta tensión, esta rivalidad, esta tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como de cuál avanzaba más rápido, de cuál tenía más poder, de cuál tenía más, sí, más fuerza. Recordemos que era una guerra fría porque no había tanto como, no había una pelea, pero sí era un demostrar quién era más fuerte, un demostrar cuál podía hacer más daño al otro. Se empezó a pensar en conquistar el espacio. Entonces, ya la mira, entre comillas, se puso ahí. ¿Cómo vamos al espacio? Pero surgió de ahí, surgió de esta idea de demostrar quién era mejor. Surgió de esta idea de vamos a aprender, no surgió de esta idea de vamos a explorar, no, surgió de la idea de vamos a demostrar quién es mejor. Y pues por lo tanto en ese momento no habían astronautas per se, no había gente entrenada para ser astronauta. Se tenían pilotos de guerra que estaban acostumbrados a estar en aviones que soportaban grandes presiones, muchas fuerzas G. Entonces, inicialmente se reclutaban eran pilotos militares, porque eran los que tenían ese entrenamiento físico, psicológico para volar. Hoy ha cambiado eso, hoy no se buscan pilotos militares, hoy se buscan otras profesiones que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles fueron los pioneros? El primer hombre en orbitar la Tierra fue Yuri Gagarin. Y de hecho hay eh, muchas, como dicen aquí, polos, camisas, playeras, me disculpan, aquí no tengo la palabra exacta. Aquí estampado con Yuri Gagarin. Y fue la primera persona, el primer ser humano en lograr orbitar la Tierra. Fue un hito, podríamos decir que entre comillas fue el primer astronauta. Primero que estuvo al borde de la Vostok 1. Recordemos que esto fue enviado cuando ya se había enviado la Sputnik 1 solo como esfera, la Sputnik 2 con Laika. Luego llegamos a Yuri Gagarin, el primer astronauta, en 1961. Ese mismo año, pero pues ya era el segundo, o sea, en esta guerra de demostrar quién era mejor, pues Estados Unidos iba perdiendo, la verdad, porque logró enviar a Alan Shepard, vuelo exitoso, a bordo del Freedom 7, pero pues, no llegaron a hacer lo que hizo Yuri Gagarin. Pero ya en el 1969, 8 años después, Estados Unidos logró enviar el hombre a la luna. Ahora sí ya más enfocados en esta idea de hombres de ciencia, astronautas, los que exploraban. Y es así, muy resumida esta idea. En una guerra fría, entonces Yuri Gagarin fue el primer ser humano en enviarse, pero con esta idea además era un piloto, no con esta idea todavía de hacer ciencia, de explorar, de investigar. Mientras que ya en el Apolo 11, cuando se envían a la Luna, sí llevan estas misiones, estas intenciones de ciencia, de traer rocas lunares, de investigar un poco la superficie, de ver qué había ahí. Y estos también
son súper famosos, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. De hecho, este muñequito, esta caricatura de Buzz Lightyear de Toy Story es como en honor, es una referencia a Buzz Aldrin, para que veamos como la tendencia que marcó. Y esos fueron esos primeros pasos para empezar a hablar de astronautas, para empezar a hablar de el hombre en el espacio. Ahora, me gustaría preguntarles, escucharlas. ¿Se habrían ustedes ofrecido como voluntarios o voluntarias para aquellas primeras misiones espaciales sabiendo que la mayoría de riesgos aún eran desconocidos? Ustedes lo hubieran intentado. A ver, me gustaría leerlas. Si alguien desea participar, puede levantar la mano. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dice Araceli Alexandra? Araceli, ¿te hubieras arriesgado y puesto de voluntaria sabiendo que en ese tiempo era teórico, no se sabía las reales implicaciones, los reales riesgos? Araceli, coméntanos, ¿te hubieras intentado? Buenas noches, profesor. Sí, me hubiera arriesgado en ir porque son descubrimientos que más adelante hubiera, ¿cómo se llama?, servido a los científicos, Ok, dejar una historia. muchas gracias. Araceli dice, yo sí lo hubiera intentado. No se conocían los retos, no se tenía idea, pero en esta clase no se estuviera hablando de Yuri Gagarin, sino de Araceli Alexandra. Se hubiera marcado un hito, se hubiera marcado una historia. A ver, ¿y qué piensa Jesús Añanca? Jesús, coméntanos, ¿tú qué piensas? Buenas noches, profesor. Buenas noches. No, porque de pequeño le tuve miedo al espacio. O sea, tú sí, no importa hacer historia, no importaría ser famoso, yo no me mediría esa. Es que le tengo miedo a lo desconocido, profe. Ah, totalmente válido. Y en este caso, sí que se evidenciaba porque era la primera vez que ocurría, primera vez Claro. que se daba. Esto Sí. totalmente válido. ¿Y qué piensa Judy Álvarez? ¿Álvarez? Sí, Judy Álvarez, ¿qué dirías tú? Buenas noches, profesor. Sí, profesor, hasta ahora tengo la idea, si en algún momento se me presenta la oportunidad de poder experimentar algo. Siempre he sido muy curiosa en eso, me gusta bastante lo que es el espacio y todas esas cosas. Entonces ¿No? me hubiese gustado sí experimentar y saber qué es lo que hay fuera de la Tierra. Ah, ok. Tú dices, yo sí me le medía, yo sí me la Sí, jugaba. sí, Listo. profesor. Vamos a ver en el chat. ¿Qué dicen en el chat? Los que dicen que sí y los que dicen que no. A ver, ¿qué opción ganará? Natalia dice, a mí me da miedo también lo extraño, listo. Elvira dice, yo no. Leonardo dice, yo sí. A ver, futuros astrónomos, perdón, astronautas. Uy, aquí hay que hacer una claridad, ahora que lo pienso. Astronauta es diferente a astrónomo. El astronauta, vamos a ver ahorita sus funciones, el astrónomo está aquí en la Tierra haciendo investigaciones, avanzando. Y Sixto dice yo no me le medía, Jamie dice yo tampoco, pero listo. A ver, algo interesante también respecto a esto es que no en todas las no digamos culturas, no en todos los lugares se le dice de igual manera.
Por ejemplo, este concepto de, bueno, esta definición de astronauta es un término que maneja principalmente Europa y América. Pero lo mismo que es astronauta, lo que es en Rusia se le denomina cosmonauta. Entonces los rusos no hablan de tener astronautas, sino de tener cosmonautas. Y en términos popularizados como Asia, por ejemplo China, se habla, este me llamó más la atención, taikonauta. Ellos no hablan de los astronautas que están yendo, los cosmonautas. Ellos dicen los taikonautas, pero son exactamente las mismas tres definiciones. Mismo oficio, lo único que cambia es la forma en que se le dice. Por ejemplo, en Perú se dice palta, en Colombia se dice aguacate, pero es exactamente la misma fruta. Astronauta, cosmonauta, taikonauta, exactamente lo mismo, pero con diferente definición. Tenemos la misma responsabilidad y es que todos reciben una formación exhaustiva equivalente. Recordemos que ahora ya no está ese enfoque del militar, ya no está ese enfoque del soldado, está este enfoque del de ciencia, el que investiga. Y se ha llevado a una colaboración global. Ahí tenemos la Estación Espacial Internacional, que demuestra la importancia o lo que se puede lograr cuando las naciones trabajan o cooperan juntas en pro de la ciencia. Entonces, ¿qué funciones tiene un taikonauta o astronauta o cosmonauta? Primero, una ciencia orbital. Y es realizar experimentos químicos o experimentos físicos o biológicos que no se pueden realizar en la Tierra. ¿Por qué? Porque en la Tierra no hay ningún lugar donde podamos tener ingravidez. Se pueden formar algunos espacios, algunos lugares, pero sería en órbitas, en aviones. Mientras que para hacer propiamente experimentos de cómo sobreviviría una planta a la ingravidez, cómo reacciona el cuerpo a cómo reaccionaría el cuerpo humano a estas situaciones de no tener gravedad, qué pasa con los huesos, qué pasa con el tejido. Todo eso toca hacerlo en la ISS. Cuando hablo de ISS es Estación Espacial Internacional, que es que se me complica decirlo la verdad. Entonces, primer objetivo, primera misión, primera función que cumplen esas personas, hacer ciencia orbital. Segundo, soporte técnico. Y es operación activa, reparación de sistemas, se rompe algo, basura espacial golpea algo, se tienen micrometeoritos que golpean algo, el mismo paso del tiempo. Entonces, van con el fin de soporte técnico. Y por último, paseos espaciales. No este término de paseo de lo que hablábamos hace dos clases del turismo, sino cuando toca salir. Cuando toca salir ya de la nave e instalar instrumentos, hacer mantenimiento de estructuras externas. Soporte técnico es a nivel interno. El paseo espacial es cuando ya toca salir. Y un momento yo veo acá en el chat que lo veo bastante activo. Ajá, 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 ajá.
Yo veo... pa. Bueno, supongo que sí, dice ta. Los astronautas son personas entrenadas para cambios drásticos. Ellos son los que son enviados al espacio. Sí, los astronautas son los que son enviados al espacio. Los astronautas deben sentir escalofríos, definitivamente. Oí que hay un cambio de masa corporal y la fuerza que el cuerpo cambia se encoge unos metros. No de masa corporal, de masa muscular. El cambio no es que haya un cambio de masa corporal más allá del lógico, sino de masa muscular. ¿Por qué? Nosotros en la Tierra tenemos encima toda la atmósfera. La atmósfera es algo que pesa. No lo sentimos porque nacimos en ese ambiente. Si usted le dice a un pez, si le pesa el agua, el pez va a decir, no, el agua no pesa, porque es su ambiente, su cuerpo está diseñado ergonómicamente para soportar la presión del agua. Nuestro cuerpo está diseñado para soportar toda la fuerza de presión, que nos hace la gravedad. Perdón, la gravedad no, la atmósfera. Entonces nosotros, de alguna u otra manera, nuestro cuerpo todo el rato está bajo presión. Cuando salimos al espacio, cuando salen al espacio, ¿qué pasa? No está la atmósfera. Como no está la atmósfera, el cuerpo no siente esa presión encima. Entonces imagínese un resorte y usted el resorte le está haciendo presión todo el rato. Cuando le quita lo que está haciendo presión, ¿qué pasa? Se estira. Entonces, nuestro cuerpo no se estira como resorte. Nuestro cuerpo se estira unos pocos milímetros, no sé si centímetros sinceramente, pero al no sentir el peso de la atmósfera, como nuestro cuerpo ya no siente el peso de la atmósfera, los músculos se relajan. Los músculos no están activos todo el rato, sino que los músculos se distensionan. Como dice Sheila, se adaptan, los músculos se adaptan. Entonces, si un músculo deja de trabajar, empieza a atrofiarse. Luz Janel lo dice muy bien, flotamos. Como flotamos, los músculos ya no tienen que hacer esa presión de soportar nuestro peso, de soportar la atmósfera, se va atrofiando. Entonces ellos, de hecho lo vamos a ver más adelante, todo el tiempo tienen que estar haciendo ejercicio físico, porque los músculos en ingravidez no trabajan. Aquí dice, ¿llevan sus propios baños portátiles? Sí. Tienen baños especiales. De hecho, en la misión Artemis, uno de esos baños se averió. Y casi se cambia la misión por eso. Profesor, ¿es verdad que cada planeta pasan los días de diferente manera? Sí. Cada planeta pasan los días de diferente manera. Eso lo vimos en el primer ciclo. Ajá, Danitza, ¿puede ser más o menos de un día? Sí. Aquí yo veo, Creo que ya podemos avanzar un poco. Entonces, la rutina en gravedad cero. Y es que el laboratorio, en gravedad cero, lo más cotidiano cambia. Lo más sencillo se vuelve complejo. Entonces, aquí les quiero mostrar este corto video. Algo tan básico, perdón. Cambia la rutina en gravedad cero. ¿Dónde está? Pestaña de Chrome. Veo si se está viendo. ¿Cómo beben agua los astronautas? Algo tan básico como eso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo beben agua los astronautas en el espacio? En el espacio, las gotas de agua flotan en forma de pequeñas burbujas alrededor de los astronautas y se dispersan con facilidad. Esto puede dañar los equipos electrónicos. Por ese motivo, la NASA diseñó unas bolsas de agua especiales con pajita para poder beber de forma controlada. Estas bolsas permiten que el agua llegue de forma segura a la boca del astronauta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo beben agua los
Si vemos algo tan básico como tomar agua, se complejiza. ¿Por qué? Porque para nosotros, por la gravedad, el agua cae hacia nosotros. Como allá no hay agua, como no hay atmósfera, no hay gravedad, el agua queda flotando. Entonces se necesitan esos empaques especiales. A ver, acá. De hecho, la comida que tienen los astrónomos tiene que ser muy especial porque no puede haber nada con migas. Si algo ocurre que algo tenga migas, usted abre su pan, sus galletas y tiene migas, esas migas se pueden esparcir y averiar circuitos, averiar máquinas muy, muy costosas. Ahora, vamos a ver aquí un corto video. Esta es una astronauta española, sí, española, que cuenta un poco de la clase de pruebas que les hacen para ser astronautas. Compartir, sí. Vamos a ver. Son pruebas de inteligencia muy duras y muy difíciles. Era un día entero de exámenes. ¿Un día entero cuántas horas seguidas de exámenes? Pues 11 horas más o menos fueron. 11 horas seguidas de exámenes. De exámenes. ¿Qué tipo de examen? Había exámenes genéricos de matemáticas, física e inglés. Luego había pruebas de memoria, memoria visual y memoria auditiva. Entonces era una voz que te iba dando números aleatorios, que se podían repetir o no, que podía ir más rápido o más lento. Y de repente paraba, pero podía parar a los 5 números o a los 30. En algún momento paraba, y en cuanto paraba, tú tenías que empezar a reproducirlos de nuevo todos hacia atrás, al revés. Hacia atrás. Sí. Y podían ser 30. Sí, nadie llega a 30. Creo que la capacidad humana está en 8, una cosa así. Pero claro, son pruebas de inteligencia muy duras y muy difíciles. Era un día entero de exámenes. Y ahí tenemos solo una pequeña parte, lo que ella dice, el tipo de pruebas que se les hacían a nivel académico. Son pruebas muy exigentes. A ver, si son más interesados, pueden leer un poco más sobre ella. Se llama Sara García. Ahí les paso el nombre. Una astronauta española. Entonces, las astronautas deben ser muy rígidos, muy disciplinados con varios factores, como lo son la nutrición, el descanso, la higiene. Entonces, la nutrición de ellos son menús envasados, son cosas envasadas, que no puede tener migas para que no dañe componentes eléctricos, tienen que usar cosas al vacío para que no haya regueros. Tienen que tener además los nutrientes, todo lo correcto, porque no pueden, como ellos no pueden allá pedir un pollo a la brasa, no pueden pedir una pizza, entonces deben tener un balance de manera que su cuerpo esté compensado, pero que pueda ser enviado de manera segura. Recordemos que allá es durante varios días. Entonces la nutrición es compleja y el descanso. Recordemos que allá todo flota. Todo flota. Entonces, ¿qué hacen? No sé si ustedes han visto que en algunas ocasiones, cuando los escaladores están en sus rutas, les toca dormir en medio de la montaña anclados. Más o menos eso le toca hacer a los astronautas. No porque se vayan a caer, sino porque si no se anclan a las paredes, el saco va a estar por ahí flotando y puede golpearse con algo. Entonces el descanso también es raro, es anclado a las paredes. Y la higiene, ¿cómo se bañan los astronautas?
si el agua no cae. Recordemos que aquí el agua cae por la gravedad. En el espacio no hay gravedad. Allá el agua no cae. Allá el agua, como vimos, se queda flotando. Entonces, ¿qué toca hacer? Limpieza mediante toallas húmedas, champús especiales, como situaciones muy particulares, muy específicas. Entonces vemos que cosas tan comunes, cosas así, para el astronauta toma un grado de complejidad mayor. Ya no es solo lo hago o no lo hago, es qué implica a nivel de esfuerzo, de gasto, de tecnología, de avances, copiar. De hecho, uno de los primeros problemas que hubo, ya se solucionó hace mucho, es cómo escribir si la tinta del lapicero no bajaba porque no había gravedad, si usaron lápices. Es complejo. Más allá de los desafíos físicos y psicológicos. Entonces, pérdida ósea y muscular, los cuerpos se pueden debilitar, exige un promedio de 2 horas obligatorias con máquinas especiales, se requieren trajes para evitar la radiación espacial. Allá no tenemos la protección de la Tierra, la protección de la atmósfera. Cuando veíamos la clase pasada acerca de que la luz llegaba de diferentes maneras, hay tipos de luces, bueno, tipos de longitudes de onda que la Tierra nos protege porque nos hacen daño. En el espacio no tenemos la protección. Entonces, de nuevo, toca conseguir trajes. Y el aspecto psicológico. La pandemia dio duro. Imagínese usted estar encerrado en un entorno metálico alrededor de la Tierra donde usted no puede salir. De verdad no puede salir. Todo el tiempo está flotando, las cosas más simples se complejizan. ¿Qué tanto puede afectar? Y no es que usted estando allá, usted diga, no, ya me aburrí, me voy. No puedes. Si te enojas con tu compañero, tienen que estar en el mismo espacio. Entonces la presión psicológica y la estabilidad requerida es realmente muy alta. Muy, muy alta, porque estando allá no puedes colapsar. Y es que de hecho, los principales retos para las exploraciones, para las investigaciones, los principales retos para ir a Marte, para ir a otros planetas, no son tecnológicos, sí son un reto, pero los principales retos son los humanos. ¿Cómo hacemos para que una persona soporte 6 meses yendo a Marte metido en una caja de 3x3, sin que colapse, sin que lo mate la depresión, el estrés, la ansiedad? Entonces esa frontera psicológica también es muy fuerte, también es muy potente, pero es real. Ahora, ¿cómo se prepara un astronauta? Para aquellos o aquellas que quieren ser astronautas, ¿cómo se preparan? Lo primero es que hay un filtro muy riguroso. De miles de perfiles muy cualificados, solo un porcentaje muy bajo supera las pruebas. Se requieren entrenamientos subacuáticos, horas y horas en piscinas gigantes para simular la ingravidez, gestión del estrés,
escenarios extremos de supervivencia y simulación de altas fallas, pruebas físicas de muy alta exigencia. Y no es esta idea de, es que lo hacemos para torturar, lo hacemos para que sufran. No, es porque se requiere preparar el cuerpo para cuando está en las condiciones extremas del espacio exterior. Entonces se requiere una preparación física muy fuerte, muy buen estado físico, muy buena capacidad mental, tanto de soporte psicológico como capacidad cognitiva. ¿Y qué clase de carreras se tienen allá? Ciencia pura. Entonces recordemos, ya el astrónomo, perdón, el astronauta ya no es el de la guerra, ya no es el piloto, no. Se buscan especialistas en física, biología, química, astrofísica, expertos en robótica, aeronáutica, expertos en inteligencia artificial, se buscan cardiólogos, neurólogos, médicos, porque ahora se busca investigar, ahora se busca hacer ciencia. Ahora, si usted sueña, realmente ya está dando un primer paso. Si realmente sueñas con ser un astronauta, ya estás dando un primer paso. Estás terminando tus estudios. Excelente. Una vez termines tus estudios, das el siguiente paso. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué área de la ciencia? Y paso a paso. Ahora, con base en todo lo que vimos, preparación física muy fuerte, preparación psicológica muy fuerte y unas carreras de alta exigencia. Pregunto, ¿te gustaría prepararte para ser astronauta? O dices, no, ya paso. Hablamos de los retos psicológicos, de los retos mentales, de los retos, ya, el primer astronauta nos hablaba de esos retos. Dicen, sí, yo sí. Los otros dicen, no, yo no. Jesús Añanca dice sí, Lady dice sí, Luz dice no, Alex dice no, Dylan dice sí, sí. Sheila dice sí, yo quisiera intentarlo. Yo paso, profe, dice Manuel. En la Tierra estamos bien. Lo primero es, los que están interesados, de verdad, de todo corazón, felicitaciones, están dando ese primer paso, que es terminar sus estudios. Lo único complejo, no podrían postular por Estados Unidos, porque para ser astronauta en Estados Unidos se exige ser norteamericano. Pero quedan otras agencias. No nos limitemos por eso. Queda la Agencia Espacial Europea, la ESO, queda los chinos, los rusos, los indios. Ahora, ¿qué se necesita para ser astronauta? ¿Cuáles son esas exigencias? Primero, una formación universitaria. Vimos que había algunas carreras, pero se requiere tener formación universitaria. Después se requiere tener experiencia profesional, tener varios años de carrera, varios años de saber hacer ciencia. Tercero, excelente condición médica y física y médica. Se tiene que estar muy a tope, muy a punto físicamente. El 4, muy buena visión. Ahí se pueden usar lentes y todo, pero el punto es, se requiere muy buena visión. Se debe tener una buena capacidad psicológica y una buena comunicación y trabajo en equipo. Si usted cumple con todas estas capacidades, pero no sabe trabajar en equipo, ¿qué va a hacer allá estando arriba? Entonces, todo esto. Y por último, una que a mí me parece sin sentido es que requiere ciudadanía norteamericana para ser astronautas por la NASA. Como les dije, hay otras agencias como la ESO, la China, la India. Entonces, si es su sueño, pueden buscar por otros lados. Ahora, les pregunto,
¿Cuánto creen en dólares que gana un astronauta? A ver, al año. ¿Cuántos dólares al año creen que gana un astronauta? Luz María dice $1.000, 10 billones, medio millón, 10.000 dólares, 5 millones, 10 millones. Al año pueden ganar en dólares entre 66.000 y 80.000 en un nivel inicial. Los niveles superiores pueden ganar entre 120.000 y 152.000 dólares. Si lo vemos, no es que uno diga, uy, son los millonarios, pero tienen muy buen salario. Anexo a esto, cuando van a la luna, cuando te hagan esos viajes, se pagan extra. Entonces son salarios altos. En otros países como Rusia pueden estar entre los 60.000 y 90.000, en China entre 40.000 y 70.000, y en la Unión Europea entre 60.000 y 100.000. Entonces se gana bastante porque recordemos que para ser astronauta se requiere mucha experiencia y haberse preparado mucho. Ahora, son salarios altos, pero si se comparan con otras carreras, creo que no son tan exagerados. Yo creí que ganaban más, la verdad. ¿Y a futuro qué se piensa? Prepararlos para ir a la Luna y a Marte. Esa es la siguiente frontera humana. Preparar astronautas para ir a la Luna y para ir a Marte. Primero ir a la Luna, tener una plataforma en la Luna y de ahí prepararse, entrenar para ir a Marte. Esos creo que sí los pagan mucho mejor. Y esto es lo que íbamos a hablar hoy de los astronautas. Así que coméntenos, díganme, ¿qué les llamó la atención? Si alguien desea abrir el micrófono, nos puede decir, levanta la mano. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? Upa. Andrea, creo que sí. Andrea creo que es. Me parece Hugh, coméntame. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Me gustó de los astronautas. Excelente. ¿Te gustaría ser un astronauta? Pregunto. Sí, profesor. Sí. Excelente. Listo. Irene Santiago, creo que seguías. Irene, coméntanos, ¿qué te llamó la atención? Profesora, muy buenas noches. Como siempre, todas sus clases me encanta, me gusta porque siempre habla de lo que es de la galaxia, de astronomía, de ahorita, por decir, está hablando de para viajar a la luna, del astronauta y todo eso, ¿no? Y bueno, de cuando yo era niña en la sierra, pues he hecho, eso es lo que se decía antorcha. Y hice un Apolo, ¿no? Esos grandazos. Sí. Y gané un premio en el colegio, ¿no? Porque me gustaba mucho, sí, me gustaba mucho hacer ese tipo de, se hacía con carrizos, con papel cometa, de colores, se ponían luces adentro, muy, muy bonito, ¿no? Genial. Y bueno, gané un premio en eso, y siempre he tenido ese sueño de ser astronauta desde entonces, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues, aparte por la edad y todo eso, ya un poco difícil, ¿no? Pero sí me gusta. Se puede aprender bastante. Claro. Muchas gracias, claro Irene. sí. De repente lo mando a mi hijo, yo no voy, pero lo mando a mi hijo.
Listo. Stephanie, Francesca, coméntanos, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? Muy buenas noches, profesor. A mí me gustó de cómo los astronautas viajan al espacio y cómo toman sus bebidas. Bien Y eso difícil. Muchas gracias. Nelly Milagros, coméntanos. Buenas noches, profesor. Bueno, yo recién entré 8:20 porque estuve trabajando, pero escuché una parte de la clase y lo que más me llama la atención es de lo que, ¿no? Cómo están en el espacio, de lo que comen. O sea, que tienen que ser cuidadosos con todo, ¿no? Porque Todo. como dice, pueden malograr una máquina y así, ¿no? Y Listo. todo, pues, ¿no? Y me encanta Muchas todo, gracias. todo su clase, profesor. Muchas gracias, Nelly. Y para terminar, Alex Ojeda, coméntanos. Alex Ojeda. Uy, Ok, creo que ya nos funcionó. Y como me gusta hacerlo y espero que usted también lo disfrute, para ir terminando, veamos cómo está el cielo peruano el día de hoy. Entonces, ya saben que lo estamos haciendo por este espacio. Lo hago así para que usted lo pueda hacer también en su casa, en su laptop. Estamos en Google, buscamos Stellarium Web. Entramos a Stellarium Web. Este primer link. Una vez estemos ahí, le vamos a dar aquí en desconocido, aunque ya me está captando la ubicación. Sí, ya me capta la ubicación. Si a usted no le capta la ubicación, le da aquí en desconocido. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. A ver, ¿qué constelaciones tenemos? Aquí tenemos el triángulo de verano, Lira, el cisne y Vega. Perdón, Vega, Altair y Deneb. Triángulo de verano, pero quería mostrarles para que no nos olvidemos de Escorpio. Aquí tenemos a Escorpio. Los invito a que traten de ver a Escorpio. Escorpio es fácil de identificar en las noches, porque sus estrellas son muy brillantes. Recordemos que esta figurita se llama asterismo. El asterismo principal es fácil de identificar. Un día de eso podríamos hacer alguna actividad sobre eso. Entonces estamos viendo a Escorpio y al triángulo de verano. Y por el oeste podemos estar viendo a Venus. Si no hay edificaciones, si usted vive en un tipo desierto donde no hay montañas, es posible que pueda ver a Venus. ¿Y qué nos espera la próxima clase? Bueno, aquí hablando con los asesores, vamos a hacer un pequeño cambio. Dado que se dio el eclipse y vemos que hay bastante curiosidad por los eclipses, la próxima clase vamos a hablar acerca de los eclipses. Pequeño cambio que hicimos ahí, vamos a hablar de qué es un eclipse, por qué se dan los eclipses, qué tipos de eclipses, cuándo va a haber un eclipse. Entonces la próxima clase no se la pierdan, jueves de astronomía, miércoles de física, qué son los eclipses. Y muchas gracias por estudiar con nosotros, gracias por hacer parte del Colegio SANE. Esperamos que puedan seguir disfrutando, aprendiendo. Recuerden los talleres de mañana desde las 7. No siendo más, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.